en el Hospital Italiano. Cuando estamos hablando de una curva escandalosa, no lo decimos Diego Schurman o yo, lo dicen los expertos que asesoran al gobierno, lo dijeron ayer. El aumento de los casos es escandaloso y lo podemos ver en la puerta del Hospital Italiano. Ahora, en este momento, lo que está pasando. Mica. Buenas noches, Cata, Diego. Estamos en la puerta del Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires. Vinimos hasta acá para poder hablar con César Latorre. Él es trabajador y también delegado general del hospital. César, contanos, ¿cuál es la situación del Hospital Italiano ante esta segunda ola de coronavirus? La situación es preocupante en general, digamos. Acá nosotros, por ejemplo, con números oficiales de acá, se ha aumentado un 30% el nivel de internación en la última fin de semana, del viernes al martes, tanto en la internación, en terapias intensivas como en sala general. Esa es la realidad. Están aumentando mucho los casos, no está saturado la situación, pero en realidad todos los lugares privados en general venían trabajando normalmente, con lo cual ya estaban ocupados casi todas las camas. Entonces se están generando situaciones preocupantes. Los trabajadores de la salud estamos muy preocupados, además por las propias medidas que estaba escuchando también acá al principio, porque no va a parar esto, el nivel de contagio para nada. Acá muchos de los que trabajamos acá viajamos en el tren y la verdad que todos los días vemos cómo se baja como se puede, como si fuera una situación normal, y la circulación es normal. Entonces, la verdad que acá lo que hay que ver bien es porque el año pasado, con 18.300 contagios en octubre de pico, y hoy estamos en 27.000 y la situación es completamente distinta. Claro. Hay que tomar otro tipo de medidas. Claro. Y la verdad que eso es preocupante para todos los que estamos acá. César, no sé si nos estás... Cata, Diego, ¿César los escucha? César, bueno, a ver, vos recién decías que viajás como trabajador de la salud en el transporte público. Estamos pasando imágenes constantemente del transporte público, de cómo viaja la gente siempre, pero peor ahora encima en el medio de una pandemia. Contanos qué ves vos. Que abrir las ventanillas y dejarlas fijas es una pavada como medida, la verdad te estoy diciendo, porque la situación es muy crítica. Estamos en un pico importante, con una circulación de las cepas. Es uno de los pocos países que tiene la circulación de la Manaus con la británica, pero de los tres que dicen, que es más severa y es más contagiosa. Esa es la situación. Entonces se va a saturar evidentemente la situación si no hay medidas fuertes. Entonces es complejo, por supuesto, pero bueno, acá lo que hay que poner es bien si primero es la salud o primero la economía. Esa es la realidad. Porque la verdad que se va a saturar la situación si no hay medidas de fondo para poder restringir con los derechos necesarios para todos los que no tengan que trabajar. Acá hay mucha informalidad en el trabajo. Entonces hay un montón de gente que tiene que trabajar, no solo porque es plomero, sino porque trabaja en negro en un taller de costura y tiene que venir también y son los que nos encontramos en los trenes y demás. Entonces esa es la situación. Ahora, ¿cuál es la que tendría que haber un plan integral? ¿De dónde sale eso? Lo que es la discusión. César, ¿me escuchás? ¿Cuál es tu propuesta ante esta situación? Sí. ¿No? Vos estás divisando efectivamente una pulseada que nosotros pusimos acá sobre la mesa, que viene de arrastre ya el año pasado, ¿no? Entre salud y economía. Digamos, ante este panorama y con tu experiencia, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Cómo ves la salida? A mí me parece, la verdad, que lo que habría que hacer es tomar medidas que van a afectar intereses de sectores más poderosos, porque esa es la realidad. Pues, por ejemplo, realmente se tendría que dejar de pagar la deuda externa en este momento, como una de las posibilidades para poder resolver la situación de la salud, porque lo que se destina a eso está restringiendo la posibilidad concreta acá. Acá en la Argentina se fabrica la vacuna, está el material para poder hacerla y sin embargo no estamos vacunados los trabajadores de la salud todavía. ¿Vos todavía no estás vacunado? Porque somos esenciales, que estamos expuestos. ¿Vos sos esencial? No, yo no estoy vacunado. Yo no estoy vacunado. ¿Y no sabés tampoco cuándo te va a tocar ninguna de la las vacuna? dos dosis. César, vos... No, qué loco, ¿no? Hoy justo vacunaron a Modelo, pero a él que es trabajador esencial, no lo vacunaron. No, otro hecho más que realmente indigna. Ahora, César, vos en algún momento del relato decías el año pasado, este año, hacemos una comparación. ¿Qué ves de diferente respecto al año pasado, donde también estuvo muy complicado, con lo que estás viendo por estas horas? Y quiero aprovechar tus ojos para que me cuentes qué pasa dentro del hospital con el tema del coronavirus.
No, la situación la vez pasada fue una preparación mayor del lugar, pues había restringido todas las cirugías, todas las cosas que no eran esenciales, cosa que no pasó en este momento, por eso se saturó. Entonces, esa situación es distinta. Venía con más preparación la estructura para poder soportar una oleada que no venía. Al principio no venía, hasta que vino y la verdad que sacó la lengua a más de uno, pero no se saturó. Hoy lo que está pasando es que ya venía con el trabajo que está desde antes, que es normal, porque acá hay ocupación del 90% de las camas normalmente, entonces eso se combina con un crecimiento altísimo del porcentaje de coronavirus, y bueno, y eso pone una situación bastante crítica. Y demandaron más el nivel respiradores, de circulación César, es mucho mayor. ¿Demandaron más respiradores en estas últimas No te semanas? escuché bien. Si demandaron más respiradores en esta última semana. No, está la capacidad instalada que se había adecuado cuando fue el año pasado bastante toda la estructura del hospital de la pandemia. Hoy estaba funcionando normal, se está readecuando en este momento. Bien. Entonces vos tenés sectores que están con coronavirus, con que no, y se van habilitando pisos para internación con coronavirus. Ahora, César, ayer lo decía acá Rosa Reina de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que lo que está viendo, además del cansancio propio de los trabajadores y trabajadoras de la salud y de la cantidad de nuevos casos que hay, era que entraban gente más joven y que veía gente joven también con signos y cuadros más preocupantes que lo que fue el año pasado. ¿Vos qué ves de eso? ¿Ves realmente más pibas y pibes que el año pasado? Lo que se ve es que vienen pacientes con cuadros más severos que por ahí no fueron tratados a tiempo. O sea, viene gente que tiene pulmonías bilaterales o neumonías bilaterales y por ahí no tenían tratamiento, porque un poco todo el sistema es bueno que se quede en casa, que no venga al lugar y qué sé yo, y termina siendo perjudicial en un sentido. No es tanto en los sectores privados, pero en el público eso es así mucho más, y de PAMI, en el caso de PAMI, que no internaba, y cuando llega la internación ya es muy tarde. Ahora, estás hablando de los pacientes. ¿Qué pasa con el personal de salud dentro del hospital? Con el tema de los contagios, los cuidados. Mirá, el personal está agotado, en una situación bastante crítica, con salarios, cobramos menos de la línea de pobreza. Eso Hace es poco una vergüenza. hubo acciones por esa situación. ¿Cuánto cobra un médico? Totalmente. ¿Cuánto cobra un médico? Un médico no sé porque no representa Un directamente, enfermero, no conozco un bien, enfermero. pero yo te digo, un enfermero gana 60.000 pesos de básico inicial ahora que se actualizó la paritaria. Es por debajo de la línea de pobreza el sueldo básico. Y es César, terrible. Esa es la realidad de los trabajadores. La verdad que sí. Y además hay un agotamiento tremendo porque se han suspendido las vacaciones y demás. Por eso también que se reconozca el desgaste laboral para trabajar en salud. No puede ser que no se reconozca. Claro, ¿cuántas horas promedio trabaja una enfermera o ser- enfermero, por ejemplo, en el hospital donde vos trabajas? Hay mucho pluriempleo. Acá hay gente que trabaja acá y en el Méndez, acá y en el IADT, acá y en Swiss Médica, trabajan fin de semana en un lado y después acá. Porque como el sueldo no alcanza, terminan laborando en dos lugares. Y además porque hay poco personal, y es así, ¿no? Y Como así que- también se sostuvo todo. Qué tremendo. Y hay, César, personal que no estaba dedicado al COVID y que efectivamente se ha tenido que sumar también a ocuparse del tema COVID por la demanda que hay. No, en este momento no. En este momento no. Todavía. Hay un personal asignado que se dedica específicamente a eso. Sí, o sea, la estructura normal que funciona se va dedicando, se van habilitando más sectores que no atendían COVID a que atiendan COVID. Y ahora, hubo un día, porque la curva de un día para el otro se disparó, por lo menos para nosotros que venimos siguiendo el número de casos. Vos físicamente, desde adentro del sistema de salud, ¿registraste ese momento en el cual, y lo podés detectar, ese momento en el cual, che, esto cambió, pará, se está complicando? ¿Cuándo fue? Mirá, hubo una cosa que este fin de semana medio que hubo, por lo menos yo tengo información de varios lugares que empezaron a tener una afluencia mayor. Fue progresivo, pero hubo un salto más del fin de semana, pareciera. Y César, contame cómo se comunica a las familias, porque hay que mantener la distancia, no pueden estar con los enfermos que están transitando el coronavirus. ¿Cómo se comunica esto? ¿Cómo se comunica también ante una situación crítica como puede ser un deceso? ¿Cómo es ese laburo que hacen ustedes?
Y eso es una situación bastante penosa, pero bueno, se trata de que tenga comunicación con los pacientes vía telefónica y demás. Por ejemplo, o sea, antes de intubar un paciente, se trata de que hable con la familia, etcétera. Pero bueno, es complejo, muy complejo porque pasa la particularidad de que no pueden verlo. César, te agradecemos. A diferencia de otro momento, lo cual es muy angustioso. Te agradecemos muchísimo salir en Fuego Amigo, al igual que a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Cuando salen en este programa les agradecemos no solo su tiempo, sino también el trabajo que están haciendo, porque sabemos de todo el esfuerzo y que ponen el cuerpo y su vida personal en el medio de una pandemia y, como vos dijiste, con salarios miserables. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias también a Mica ahí en el móvil.